Mi primer día como taxista en Corea. Fecha, 2 de abril de 2017. Ubicación, Daejeon, Corea del Sur. Me mudé a Corea del Sur hace aproximadamente un año. La principal razón de la mudanza fue porque tenía esposa e hijo y no estaba ganando lo suficiente. Originalmente, mudarme a Corea no era una opción, pero un día mis padres me llamaron y me dijeron que si me mudaba a Daejeon, Corea del Sur, nos proporcionarían un apartamento y boletos de avión. Continuarían apoyándonos hasta que empezara a ganar lo suficiente para mantenernos. Cuando llegamos por primera vez a Corea, logré conseguir un trabajo como editor en una pequeña empresa organizadora de conferencias. El dinero no era excelente, pero me prometieron un aumento después de trabajar allí durante un año. Cuando se negaron a darme un aumento después de trabajar allí durante un año, empacé mis pertenencias personales y renuncié al trabajo. Pensé que sería capaz de encontrar otro trabajo rápidamente, pero descubrí que encontrar trabajo en Daejeon es casi imposible. Hace 3 días, un antiguo compañero de trabajo me contactó y me dijo que una empresa local de taxis donde él trabajaba estaría dispuesta a darme una oportunidad. Me preguntó si estaba interesado y, sin dudarlo un segundo, acepté la oferta. Sé que la mayoría de las compañías de taxis cobran una tarifa por adelantado para alquilar el taxi por la noche, pero la empresa para la que él trabajaba era un poco diferente. Solo tomaban el 20% de tus ganancias. Lo que significaba que eran más selectivos con las personas que contrataban, pero afortunadamente, mi excompañero de trabajo, John Seuk, elogió mi ética de trabajo y les dijo que hablaba coreano completamente fluido. Esta mañana me desperté, me vestí, desayuné rápidamente, besé a mi esposa y a mi bebé y me apresuré a mi coche. Después de ingresar la dirección que John Seuk me dio, conduje los 5 minutos hasta la oficina donde recogería el taxi. Cuando llegué, respiré profundamente un par de veces y entré al edificio. Todo en el edificio estaba sucio. Las puertas de entrada de vidrio estaban cubiertas con una fina capa de polvo, la alfombra en la oficina era beige por el uso, y la mujer detrás del mostrador llevaba una camisa que parecía no haberse lavado en meses. Ignorando su olor, le ofrecí mi mejor sonrisa y le di mi nombre. Sin decir una palabra, se levantó de su silla y se inclinó. Permaneció en esa posición durante lo que parecían minutos. Comencé a preguntarle si estaba bien, pero ella se puso de pie y me entregó una llave antes de decirme la matrícula del automóvil que usaría ese día. Le di un asentimiento y salí con la llave en la mano. Cuando encontré el auto que iba a usar, me emocioné un poco. Durante el último año, conduje el automóvil de mi madre, que tenía 15 años. Pero al ver el Kia K5 prácticamente nuevo, Kia Optima en Estados Unidos, me lancé al asiento del conductor y encendí el motor. Después de escuchar el suave ronroneo del motor, empecé a conducir por la ciudad y esperé a que el despachador me asignara mi primer trabajo. Antes de recibir mi primer trabajo, vi a una anciana parada afuera de un E-Mart, equivalente a un Walmart. Detuve el auto y ella subió lentamente. Llevaba consigo una pequeña bolsa marrón. Cuando le pregunté a dónde necesitaba ir, calmadamente dijo, llévame por la ciudad. Déjame revivir mis recuerdos. Te daré 1 millón de won surcoreanos, alrededor de $880 americanos. Encogí los hombros y comencé a conducir por la ciudad. Durante las primeras 2 horas, estuvo en silencio. Simplemente miraba hacia afuera y suspiraba ocasionalmente. Justo cuando pasamos frente a un cine, gritó, detente. Frené en seco y miró el edificio antes de decir, mi antigua escuela secundaria solía estar aquí. Fue donde conocí a mi esposo por primera vez. Falleció hace 30 años. Intenté pensar en qué decirle, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por un susurro suave que venía del asiento trasero. Me giré para ver si intentaba decirme algo más, pero tenía los labios cerrados. Sin embargo, el susurro continuó. Después de unos segundos, el susurro se convirtió en una voz hablada suave y luego en un grito. Mi hombre. Mi hombre. Mi hombre. La anciana se tapó los oídos y empezó a gritarme. No sabía qué decía, pero rápidamente alejé el auto del cine. Una vez fuera del estacionamiento, la voz se detuvo y la mujer estaba sentada en silencio en el asiento trasero de nuevo. Durante la siguiente hora, conduje por el otro lado de la ciudad. A medida que me iba sintiendo más cómodo, sentí una mano agarrar mi hombro. Entré en pánico, detuve el auto en medio de la carretera y me volví. La anciana dijo, da la vuelta. Te diré cuándo detenerte.
Di la vuelta en U y conduje lentamente hasta que ella me dijo que me detuviera frente a una pizzería. Ella señaló la entrada de la pizzería y dijo, mi esposo fue encontrado afuera del restaurante que él poseía. Lo apuñalaron 12 veces. Veo que ahora es algún tipo de restaurante de pan, pero solía crear las comidas más maravillosas. La gente venía de todo el país para ver lo bueno que era realmente su comida. Nadie se iba nunca decepcionado. Eso es lo que lo hacía tan sorprendente. Le pregunté, ¿qué pasó? Ella suspiró y dijo, lo encontraron afuera de su restaurante con 12 puñaladas. Todavía respiraba cuando llegaron los paramédicos y lo recogieron, pero de camino al hospital falleció. Me dijeron que lo último que dijo fue. Se detuvo de hablar, pero una voz vino desde justo enfrente de mí. ¿Alguna vez comiste en mi restaurante? Ella cerró los ojos y tomó lentamente un par de respiraciones profundas. Con un susurro, dijo, todavía puedo oler las comidas que él creaba. Asustado, empecé a alejarme de la pizzería. Justo cuando empezaba a salir del estacionamiento, la voz de un hombre gritó, detente. Ignoré la voz y salí del estacionamiento lo más rápido que pude. Estaba acabado. Ya no me importaba el dinero. Intenté preguntarle a dónde quería que la dejara, pero me ignoró y siguió mirando por la ventana. Sin tener realmente otra opción, empecé a llevarla de vuelta a Limart donde la recogí. En el camino hacia Limart, preguntó, ¿puedes llevarme a un último lugar? Prometo que es la última ubicación. Le di un asentimiento a regañadientes y ella me dio una débil sonrisa antes de decir, llévame a los Smart City Apartments. Conecté la dirección al GPS y conduje, suspirando aliviado cuando vi que estaba a solo 3 minutos de distancia. 2 minutos después, me detuve frente a un semáforo en rojo. Estábamos a solo 300 metros. Me volví para decirle a la mujer que estábamos cerca, pero en ese momento no pude evitarlo. Vomité sobre ella. Me miraba, pero su piel comenzó a desprenderse de su rostro. Aparté la mirada y respiré hondo antes de intentar abrir mi puerta. La puerta no se abría, desesperadamente presioné el botón de desbloqueo, pero el auto estaba atascado. La combinación de miedo y estrés me abrumó y empecé a gritar mientras golpeaba el volante del auto con todas mis fuerzas. En medio de mi ataque, la mujer agarró mi hombro. Intenté quitarle la mano, pero su mano permanecía pegada a mi hombro. Con una voz llena de desesperación, grité, por favor. Solo vete. No me pagues. No me importa. Solo sal. Ella susurró después de que dejé de gritar, estamos casi allí. Me iré cuando lleguemos. Me volví y la miré una última vez. Carne expuesta esparcida por su rostro. Se veían partes de sus huesos faciales, así como algunos de sus dientes. Conteniendo otro ataque, me volví hacia la carretera, puse el auto de nuevo en marcha y conduje el resto del camino hasta el departamento. Cuando llegamos, dije, baja. Ella dijo gracias y escuché la puerta del auto abrirse y cerrarse. Me volví para verla alejarse, pero no vi a nadie allí. En cambio, vi la bolsa de papel aún en el asiento. La agarré y abrí la bolsa. Dentro de la bolsa había una gran cantidad de dinero y un par de recortes de periódico con solo titulares. Dueño de restaurante local, Jun-Suk Lee, apuñalado hasta la muerte. Ingrediente secreto del restaurante del fallecido dueño era carne humana. Amante pasada del cocinero caníbal, Kang Eun-kim, encontrada muerta fuera de la antigua escuela secundaria. Esposa de Kyun-Suk Lee, Eun-ae Lee, es responsable de los asesinatos de Kyun-Suk Lee y Kang Eun-kim. Eun-ae Lee encontrada muerta. Posible suicidio. En el último recorte de periódico, vi una escritura pequeña. Espera frente a Emar en el área de Dunsan el 2 de abril de 2017. Habrá un taxi que te recogerá. Intenté llamar a Jong-seok, pero no respondió a ninguna de mis 4 llamadas. El dinero era bueno, pero aún estaba asustado. Devolví el taxi y le informé a la mujer que trabajaba en la recepción que había vómito en el asiento trasero. Ella me sonrió y dijo, eso suele suceder con nuestros conductores primerizos. Han pasado 4 horas desde que terminó mi turno. Jong-seok me envió un mensaje hace 2 horas. Sé que da miedo en este momento, pero el dinero es bueno. ¿Trabajarás mañana? No he respondido. No sé qué quiero hacer. El dinero es bueno, pero en serio, ¿quién demonios estaba yo, conduciendo todo el día?
¿Qué había en mi taxi? Súplica de un taxista londinense. He sido taxista en Londres, en el famoso taxi negro, durante varios años, durante los cuales he conocido a mi buena cantidad de borrachos, excéntricos y situaciones complicadas. Sin embargo, algo me sucedió la otra noche que nada en mi experiencia puede explicar. Era una tarde de verano entre semana, alrededor de las 9:30 de la noche, y un crepúsculo rosado oscuro se estaba instalando. Acababa de dejar a un pasajero en la estación de tren de Liverpool Street, que, si no estás familiarizado con la geografía de Londres, se encuentra en el borde del East End. Después de salir de la estación, un anciano me hizo señas casi de inmediato. Hablaba bien pero vestía descuidadamente, zapatillas viejas, una Rebeca gastada y necesitaba afeitarse. Solo necesito ir a la vuelta de la esquina, dijo, señalando una pequeña calle en una zona conocida como Spitalfields. Una vez allí, me dijo que me detuviera frente a una antigua casa de ladrillos del siglo XVIII, un tipo común de edificio en el distrito. ¿Podrías echarme una mano, taxista? Necesito ayuda para llevar algo. Encantado de ayudar, bajé y cerré mi taxi, dejando las luces de emergencia parpadeando en naranja en la calle que se oscurecía. Como esperaba, la casa del caballero estaba bastante caótica, viejos periódicos, platos sin lavar, tazas de té mohosas por todas partes. Algunos gatos me rodeaban y había un extraño y tenue olor a productos químicos en el aire. Ahora, al recordarlo, podría haber sido algo así como fluido de embalsamamiento, aunque no estoy 100% seguro. Me llevó a una pequeña habitación hacia atrás que olía a humedad y tiró del cordón de la luz. Cuando la luz fluorescente parpadeó, vi que la habitación estaba completamente llena de maniquíes de todas las formas y tamaños, algunos de los años 50 con caras pintadas, otros modernos con rasgos afilados y angulares, sin rostro. Maniquíes de modista sin cabeza. Incluso había una figura de arlequín de tamaño casi natural, su cuerpo flácido sobre una silla de oficina manchada de café. Era inquietante, por decirlo menos. El anciano me ofreció un cigarrillo, pero como no fumo, decliné cortésmente. Se encendió uno y luego rebuscó entre las muñecas, sacando una. Parecía bastante nueva, limpia, ambigua en su sexualidad con una expresión ligeramente sorprendida en su rostro. Curiosamente, llevaba un par de pantalones cortos rojos y calcetines blancos, y al mirar alrededor, noté que la mayoría de los otros maniquíes también tenían una o dos prendas similares. Necesito que entregues esto a un colega mío, dijo el anciano, el cigarrillo moviéndose mientras hablaba, el humo penetrante haciendo que la pequeña habitación se sintiera opresiva. Me dio la dirección, una modesta calle suburbana en el sur de Londres. Sin problema, dije, ansioso por salir de ese lugar inquietante, vamos a llevarlo en el taxi. Estoy seguro de que frunció ligeramente el ceño cuando dije ello, pero no le presté mucha atención en ese momento. Entre los dos levantamos el maniquí. Aunque ligero, era un poco más pesado de lo esperado. Yo llevaba las piernas, que se sentían ligeramente gomosas. Colocamos la figura en ángulo sobre el asiento trasero del taxi, sentándola lo mejor que pudimos considerando que sus piernas no podían doblarse. Mi compañero te pagará al final del trayecto, ¿está bien? Lo llamaré ahora para que sepas que estás en camino. Así que me puse en marcha, contento de estar lejos. Me relajé ahora, los trabajos de entrega siempre son buenos, ya que no hay pasajero que sea grosero o se queje del tráfico, aunque me sentí ligeramente inquieto por la figura atrapada en la parte trasera. Encendí mi radio y sintonicé algunos comentarios de la Copa Mundial. La forma más rápida de llegar a la dirección era a través del Rotherhithe Tunnel, que atraviesa el río Támesis. El túnel tiene más de 100 años y originalmente fue construido para caballos y carros. Debido a esto, gira y se retuerce. Los ingenieros pensaron que si lo construían en línea recta, los caballos verían la luz al otro extremo y saldrían corriendo. Miles de vehículos ahora usan el túnel de Roterite durante el día, aunque por la noche generalmente es un lugar tranquilo y solitario. Dado que es tan antiguo, hay un límite de velocidad de 20 millas por hora en el túnel, así que reduje la velocidad del taxi. Sumergiéndome bajo el río, la radio perdió la recepción y comenzó a crujir. El motor de mi taxi resonaba en las paredes del túnel. Miré por el espejo retrovisor, no había otros autos a la vista. Fue entonces cuando vi un breve vistazo de mi pasajero inmóvil, y vi una humedad rosada y parecida a una lengua que se filtraba entre los labios rígidos. Miré de nuevo, nada. Lo atribuí a la fatiga,
Había estado conduciendo todo el día y sabía cómo la mente puede jugar trucos, especialmente en la monotonía del túnel de Roterite. Pronto, salí conduciendo de nuevo hacia la tarde de verano y pude pisar el acelerador nuevamente. Al hacerlo, escuché un golpe. Bajé el volumen de la radio y miré en el espejo. El maniquí había desaparecido de mi vista. Maldición, se cayó al suelo, pensé, esperando que no se hubiera dañado. Enfrente había un conjunto de luces de tráfico que cambiaban de ámbar a rojo. Planeé salir rápidamente para revisar el maniquí cuando llegara a la línea de detención. Me detuve y antes de que tuviera la oportunidad de bajarme, oí el clic de la puerta del pasajero del taxi, acompañado por el fuerte y automático pitido de advertencia. Aunque la calle estaba desierta y no había visto a nadie, asumí que un posible pasajero intentaba subirse al taxi, algo que suele suceder cuando no estás mirando. Lo siento, no estoy disponible, dije. Me giré, pero no había nadie allí. Extraño. Un poco nervioso ahora, bajé para revisar el maniquí. Había desaparecido. Sorprendido y desconcertado, mi instinto se volvió frío. No había ninguna posibilidad de que alguien lo hubiera robado y salido corriendo tan rápidamente. Estamos hablando de cuestión de segundos y yo tenía una buena vista de la amplia área. Sentí un escalofrío en la nuca. Las luces ahora habían vuelto a ponerse verdes y algunos autos y un autobús rojo pasaron rápidamente. Al otro lado de la calle, noté que se movía un arbusto, no por la brisa o la turbulencia de los vehículos. El movimiento lo estaba haciendo una figura que de repente tropezó y comenzó a caminar rápidamente en movimientos rígidos y bruscos. Solo llevaba un par de pantalones cortos rojos y calcetines blancos. Tropezó y cayó, pero logró ponerse de pie de nuevo de una manera extraña y robótica. También gemía, sollozaba, el sonido era antinatural, como si lo estuviera escuchando a través de una línea telefónica defectuosa. Aunque cada hueso del sentido común me gritaba que no podía ser, supe que era el maniquí, o lo que sea que había tenido en la parte trasera de mi taxi. Mis rodillas estaban débiles y perseguirlo era lo último en lo que pensaba. En cuestión de momentos, había desaparecido en un parque cercano, su forma temblorosa perdida entre las oscuras siluetas de los árboles. Después de eso, me dirigí directamente a casa, cerré la puerta con doble llave y perdí muchas horas de sueño. Como espero que ustedes comprendan, ahora me siento muy aprensivo acerca de conducir por las calles de Londres por la noche. Cualquier idea sobre quién o qué era esta cosa sería muy bienvenida. Mi historia con un interesante taxista en Singapur. Los singapurenses tenemos dos cosas que nos hacen distintivos. Nuestro acento único, notorio y a veces odiado, que con orgullo llamamos Singlish, y nuestros también interesantes taxistas. Mi amigo y yo vivimos cerca de la misma zona, y uno de nuestros amigos sugirió tomar unos tragos en un pub en el centro. Hicimos señas a un taxi, donde yo me apresuré a sentarme en el asiento delantero y mi amigo, aceptando que tendría que sentarse en la parte de atrás, se dirigió hacia allí, colocándose en el medio entre el taxista y yo, con las piernas extendidas como una Virgen María de 20 años después de tomar unos tragos. Clarkway Avenue, dije. Cinturón de seguridad, respondió él. Y salimos a la carretera. ¿Qué edad tienen?, preguntó mientras conducía unos 5 minutos desde donde habíamos partido. ¿Qué?, lo miré confundido aunque sabía exactamente a qué se refería. Mi amigo y yo parecíamos un grupo de desadaptados, y yo, después de un afeitado de último minuto que lamentaba, parecía más un niño que la foto del hijo del taxista, que parecía estar en un cochecito junto a su dispensador de aire acondicionado. Antes de que pudiera responder, estalló en risas. Guau, parecen asustados, ¿eh? Solo estoy bromeando, dijo, con un dialecto singlish fuertemente influenciado por el malayo. Aún así, le dije que tenía 19 años y mi amigo 20, solo para que no se hiciera una idea equivocada de nosotros. Claramente no lo hizo, o si lo hizo, estaba muy cómodo con el consumo de alcohol por menores. En mi 16º año, fui a un pub. Tantas bebidas, hombre. La mejor noche de mi vida, te lo digo, dijo. Era una persona muy reconfortante, haciéndonos sentir como si fuera otro de nuestros amigos camino a otra bebida. Mi amigo, jugueteando y queriendo romper el hielo un poco más, preguntó, ¿cómo puedes conducir? Tu pelo está en el camino, luego, Kena, que significa ocurrir, en malayo, accidente.
Me volví y le di un ligero golpe en la cabeza a mi amigo mientras se reía, uniéndose al taxista a quien probablemente mi amigo medio ofendió, ya que este taxista estaba calvo. Me disculpé por la estupidez de mi amigo ante el taxista, a lo que él respondió: tu amigo era igual que yo cuando era joven. Su primera oración, no en Singlish. Como la mayoría de los taxistas en Singapur, comenzó a hablar sobre lo maravillosa que es la infancia y, eventualmente, como la mayoría de los taxistas en Singapur, comenzó a hablar sobre su vida, que, a diferencia de todos los taxistas en Singapur, era muy, muy diferente. Nos contó cómo no tenía religión, y cuando mi amigo le preguntó por qué, respondió que su padre era líder de un culto satanista. Mi amigo y yo somos personas que ni negamos ni aceptamos que haya un Dios, así que no nos molestó realmente nada. Aunque era bastante espeluznante. Supongo que era satánico, porque cuidadosamente dijo que su padre estaba en contra de Dios y no de la existencia de un Dios. Dios está ahí, pero no sabe cómo controlarnos. Después dijo, así que a mi padre le gustaba alguien que rezara por un demonio. Entidad, así. A veces, nos decía que teníamos que traer a un amigo. El amigo venía, nunca salía de nuevo. ¿Entiendes? Por lo general, elegía a alguien a quien le gustara beber. Le daba de beber, luego, Kena, de nuevo, hombre. Desaparecido. Le pregunté, ¿nunca fuiste a la cárcel? Y él dijo, ¿crees que nunca fui a la policía? Yo era bebedor, Me llamaban loco. Por suerte nunca, Kena, multa por beber. No sabía cómo responder, después de entender que el padre de este hombre era un maniático loco que adora a demonios y sacrifica niños. Sin embargo, mi amigo sí lo hizo, completamente incrédulo ante toda la idea, diciendo, tu padre está loco como la mierda. ¿Mata a niños El taxista no respondió hasta un semáforo en rojo, que estaba a 1 minuto incómodo de distancia. Nunca mate a uno. Los convierto en personas como yo. Entonces, ¿quién demonios eres?, dijo mi amigo, ahora asustado mientras sacaba su leve acento australiano, como si fuera un mecanismo de defensa. Trabajador. Conduzco taxi. Entonces dije, no, ¿cómo? ¿En qué convierte tu padre a los niños? Enojado, recitó lentamente, trabajadores. Yo conduzco taxi, otros hacen cosas diferentes. Mi amigo y yo nos miramos, nuestra parada estaba cerca, pero otro semáforo en rojo nos salvó para poder hacerle más preguntas. ¿Qué te hizo tu padre?, dije inmediatamente. No se trata de lo que mi padre me hace. Se trata de lo que hacemos por él. Hacemos todo. Cualquier cosa que quiera. Convertirnos en PA, convertirnos en chicos de venta, establecer una línea de generación real, o convertirnos en taxistas, como yo. Como rotación, así. Mi amigo le preguntó de inmediato qué era PA, a lo que él respondió lenguaje, puta, así. Luego pregunté, entonces, ¿qué hacen los taxistas? Encontrar más chicos. Llegamos a nuestra parada. Me preguntaba todo el tiempo, ¿por qué no nos llevó a su padre? ¿Por qué nos contó esta historia? ¿Por qué diría algo al respecto o incluso cualquier cosa? Nerviosamente dije mientras le entregaba el dinero, entonces. ¿Por qué no nos llevaste entonces? Dijiste que tenías 19 años. Me miró a los ojos, luego estalló riendo. Solo bromeo, y de inmediato tomó el dinero. Cerré la puerta, sonreí incómodamente, y se fue. Mi amigo y yo nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro mientras veíamos pasar el taxi. Vimos a lo lejos el mismo taxi señalando que el vehículo se detuvo. Recogió a 2 niños. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.